Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, de lo público y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Para el trabajo doméstico no hay amparo. Nosotras sostenemos la economía del país, pero cuando surge un problema, no nos ven por ningún lado. Todo nuestro sistema de trabajo desaparece. Es la declaración de Ana Salamanca, empleada doméstica en Bogotá, Colombia. Un equipo de reporteros del canal France 24 han cruzado el Océano Atlántico para recopilar testimonios de mujeres que perdieron su empleo como resultado de la pandemia. De este lado del mundo, específicamente en América Latina, ese fenómeno ya no es noticia. En Brasil, una trabajadora doméstica murió luego de limpiar la casa de sus empleadores contagiados de la COVID-19. Sus compañeras se preguntan, ¿seré yo la próxima en contagiarme y morir? Para salvarlas de ese destino, son necesarios programas de apoyo social con perspectiva de género. La noticia no ocupa las 8 columnas, pero la vida de 118 millones de mujeres de América Latina y el Caribe está en juego. Así lo estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En la cuenta de los días, en el primer trimestre de 2021, la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, presentó el informe especial La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad. En él destaca que la crisis por COVID-19 profundiza los nudos de la desigualdad de género por el aumento tanto en el porcentaje de mujeres desempleadas como por la demanda de cuidados dentro de los hogares. Esta noche vamos a conversar sobre situación de pobreza en las mujeres en América Latina ante la pandemia y damos la bienvenida a nuestra invitada. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Sí, ¿qué tal? Soy Claudia Maldonado, soy profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco y soy miembro de la Red de Politólogas.
Bienvenida, buenas noches. Gracias por estar en Las Mujeres Contamos, Claudia. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas y, en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Gabriela Sosa Martínez y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Claudia Maldonado Trujillo, ella profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM y miembro de la Red de Politólogas. El tema de este martes, situación de pobreza en las mujeres en América Latina ante la pandemia. Claudia, leíamos una entrevista en la cual tú afirmabas que el perfil de las carencias en México es un perfil muy femenino. ¿Cómo debemos entender esta afirmación? ¿Qué significa? ¿Que los hogares encabezados por mujeres son más pobres? ¿Que hay más mujeres pobres que hombres pobres? ¿Que existe una tendencia dinámica al incremento de la pobreza femenina? ¿Qué nos dirías al respecto? Mira, sí, efectivamente, en esa mención yo hacía referencia a un reporte que publicó el Coneval sobre pobreza y género entre 2008 y 2018, justamente con motivo del 8 de marzo se hizo público este estudio. Y lo que este estudio refleja es una serie de 30 indicadores sensibles al género en el que vemos cómo se distribuyen una acumulación de desigualdades para las mujeres en general y de manera muy particular para las mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza. Si bien es cierto que las jefaturas de hogar que son femeninas, que en 2018 eran 1/3 del total de los hogares, no tienen mayor probabilidad de ser pobres que las de jefatura masculina, por otros factores como su composición o por el nivel educativo del jefe o la jefa del hogar, sí enfrentan vulnerabilidades adicionales. ¿Esto qué implica? Que las mujeres presentan mayores niveles de rezago educativo, participan más en condiciones laborales precarias e informales, sin contrato, que muchas profesiones que se consideran feminizadas, muchos sectores laborales, tienen mucha precariedad tanto por ingreso como en condiciones laborales, y eso se refleja en desventajas adicionales para las mujeres y muy especialmente para las mujeres que se encuentran en condiciones de pobreza. Al mismo tiempo, sí hay que mencionar que de 2008 a 2018 se lograron reducir algunas brechas de género en participación económica, es decir, la diferencia entre el porcentaje de mujeres que participa en el empleo remunerado fuera de casa y el de hombres, reducciones en algunas brechas de acceso a derechos sociales, pero por supuesto estas brechas se mantienen
y en cualquier caso son exacerbadas cuando hay interacción con rezago educativo, precariedad en el ingreso, composición del hogar y otros factores. Entonces, en términos generales, podemos afirmar que el balance de 2018 era un avance muy modesto en relación a muchas brechas de género, es decir, diferencias no meritocráticas, desigualadoras entre las oportunidades que tienen los hombres y las mujeres en México, y que el perfil de la pobreza, aunque no tiene estas brechas de género brutales, porque hay un acceso parecido de hombres y mujeres a la salud, aunque en el caso de los varones está más asociado al empleo formal y la seguridad social, y en el caso de las mujeres a mecanismos como el seguro popular y otro tipo de mecanismos para población abierta, o recibían acceso a salud, a servicios de salud por vía indirecta, es decir, por el cónyuge en los términos de la Ley Federal del Trabajo. En general, el balance es que en condiciones de pobreza, las mujeres tienen desventaja en prácticamente todos los indicadores sociales frente a sus pares varones en general. Y cuando hay condiciones de pobreza, estas brechas se exacerban. Todavía no tenemos el dato de Coneval de la medición multidimensional de la pobreza para 2020, que seguramente se publica en agosto y que seguramente va a reflejar algunos de los impactos más tremendos de la pandemia en particular. Y ahí tenemos algunos datos de inserción laboral y sobre todo de la enorme sobrecarga de trabajo de cuidado y trabajo doméstico que ha representado el confinamiento y la propia naturaleza de la pandemia para las mujeres de América Latina, y por supuesto México no es la excepción, y cómo la pérdida de empleos, que fue muy acelerada tanto para hombres como para mujeres, en los procesos de recuperación son los hombres los que están regresando a trabajar de manera paulatina, y a las mujeres en términos generales les está costando mucho más trabajo participar del lento proceso de recuperación económica. Tan es así que en el último reporte de la CEPAL, el Panorama Social de América Latina 2020, pues la CEPAL hace un llamado urgente a que en América Latina se tomen las medidas necesarias para fortalecer, construir y financiar de manera sustentable un sistema de cuidados, porque la población femenina es también el 50% del activo de una sociedad. Entonces, la incapacidad de reinserción e inserción económica remunerada de las mujeres es el principal obstáculo para la recuperación económica de la región después de un golpe económico y tremendo al ingreso laboral, además de, por supuesto, todas las afectaciones en salud, en educación y en oportunidades de desarrollo. Entonces, básicamente el mensaje de la CEPAL es que promover políticas muy proactivas para la inserción productiva, laboral, formal, no precarizada de las mujeres es una precondición para la recuperación económica de toda la región, y que esto es impensable sin pensar en el sistema de cuidados, porque uno de los obstáculos más importantes que enfrentan las mujeres para una inserción productiva adecuadamente remunerada y con condiciones laborales óptimas es precisamente la sobrecarga brutal en todas las tareas del cuidado, que tienen que ver con el número de horas que se dedican a trabajo doméstico en general, el porcentaje de mujeres que reporta y que ha crecido mucho durante la pandemia, que reporta dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar, al trabajo doméstico no remunerado en casa, y la enorme sobrecarga que ha supuesto el confinamiento y las tareas de cuidado que asumen de manera desproporcionada las mujeres, ¿no? Es muy diferente la participación de los hombres y las mujeres en este tipo de funciones. Además de esto, a los sectores económicos más afectados por la pandemia y los sectores laborales en los que participan mucho las mujeres, como es la propia atención a la salud, la enfermería, por ejemplo, y la limpieza, son sectores que son muy femeninos, muy feminizados, hace que las mujeres estén expuestas a riesgos adicionales. Los riesgos asociados a la pérdida del empleo o a la exclusión laboral por asumir las tareas de cuidado y las tareas de cuidado doméstico de forma desproporcionada. Y en segundo lugar, aquellas que permanecieron en el sector
una exposición adicional al riesgo de contagio con todo lo que esto implica, y también que se perdieron muchos empleos en sectores como servicios, trabajos que requieren interacción en los que participan mucho las mujeres. Entonces, digamos que sí, desde la perspectiva de la igualdad de género, esta crisis es una tormenta perfecta porque amenaza con exacerbar las brechas y con generar efectos económicos y efectos a futuro para los adolescentes y las niñas y los niños asociados a la precarización adicional de las mujeres como jefas de hogar y como actores protagónicos en la economía del cuidado, sino es que casi actores monopólicos de las tareas de cuidado y del trabajo doméstico, que es no remunerado, no reconocido y que es imprescindible para que funcionen tanto las familias como las economías. Claudia, al respecto, hablando de los efectos de la pandemia en el empleo y en el ingreso de las mujeres, la CEPAL habla de un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral. ¿Qué implica esto en términos de recuperación? ¿Cuánto nos va a tomar revertir las consecuencias de la pandemia? Aquí el mensaje de la propia CEPAL es muy claro en el siguiente sentido. No es posible imaginar recuperarnos, es decir, que nos tome 10 años regresar al punto, porque esta brecha de inclusión productiva genera desigualdades estructurales que en este momento se pueden traducir en pérdida de aprendizajes, pérdida de oportunidad de desarrollo y pérdida de siquiera posibilidad de recuperación económica. Entonces, aquí digamos que el planteamiento es no solo que la pandemia reveló nuestras profundas desigualdades y la desigualdad de género como un eje muy importante de estas desigualdades, sino que va a ser impensable la recuperación económica sin entrar de lleno a estas desigualdades. Entonces, eso supone pensar políticas públicas bien distintas, no de recuperación, es decir, de tratar de remontar el camino perdido con las estrategias que se habían implementado en las últimas décadas, sino como se han planteado en otros espacios de Naciones Unidas, tratando de reconstruir mejor. Y reconstruir mejor significa, uno, liberar a las mujeres como sujetos de su propio desarrollo y como agentes económicos de esta carga y este obstáculo para la participación productiva remunerada plena, porque por supuesto que la participación productiva y laboral de las mujeres es enorme, pero también pensar cuál es una forma de construir un desarrollo que sea incluyente, que sea sostenible y que revierta el origen estructural del problema y de las graves secuelas sociales que estamos enfrentando. Es muy difícil contestar tu pregunta, Ana Leticia, en términos de tiempos y proyecciones. Lo que sí sabemos es que este shock reveló nuestras fragilidades estructurales y también nos obliga a reconocer que las trayectorias de la última década, por ejemplo, son avances muy, muy modestos y eso revela la necesidad de hacer algo más. Y te doy un ejemplo. En los indicadores que publica Coneval desagregados por sexo, hay pequeños avances en la reducción de brechas en los últimos 10 años, sin duda, pero siempre las carencias y la pobreza de las mujeres son más rígidas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando las cosas empeoran en términos económicos, las mujeres se ven afectadas primero, los hombres son afectados en la misma proporción eventualmente, es decir, ya no hay tanta brecha en eso, pero cuando llega la recuperación, los hombres recuperan el empleo, recuperan el ingreso un poquito mejor y las mujeres tienen como cierta rigidez, o sea, hay pocas oportunidades para participar de la expansión económica cuando esta sucede. Al mismo tiempo, cuando hay contracción, las mujeres son de las primeras damnificadas con sus pares, los hombres. Entonces ahí hay algo adicional que habría que pensar, porque incluso en condiciones de expansión económica y de recuperación, la estructura de barreras, de carencias y de vulnerabilidades que tienen las mujeres son mucho más resistentes a el impulso económico. Y esto tiene mucho que ver con la economía de los cuidados, con esta carga social que asumen las mujeres de manera desproporcionada
y que impide muchas cosas. Además, por supuesto, de procesos de discriminación y de los roles de género que estigmatizan oportunidades iguales y opciones de desarrollo iguales para hombres y mujeres como ciudadanos, ¿no? Claudia, hablando justamente de la economía de los cuidados, sabemos que diversas instancias internacionales han demandado, dado que el peso del trabajo de cuidados se incrementó en este periodo de pandemia para las mujeres, la creación de sistemas integrales de cuidados. ¿Cómo es que nos podrías explicar cómo es que estos tienen el potencial de transformarse en un motor de la recuperación económica en la región, en América Latina? Y además, ¿qué implica construir estos sistemas integrales de cuidados? ¿De qué estamos hablando? Bueno, mira, nada más para darte un ejemplo de lo que pasó a nivel nacional en trabajo doméstico, ¿no? Las horas semanales que destinaban las mujeres a trabajo doméstico y de cuidados son más o menos 27.8. Para los hombres, menos de 15. Y durante la pandemia, el aumento en el trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres fue muy dramático, y el aumento de las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado doméstico y al trabajo de cuidados también aumentó. La lógica de tener un sistema de cuidados, hay muchas, quiero regresar al origen, ¿no? El origen es una desigualdad estructural en la división social de funciones en función del sexo. A las mujeres, por razones culturales, patriarcales, como las quieras llamar, por muchas razones, a las mujeres y a los hombres se nos asignan roles sociales distintos. La secuela de esto es que las mujeres enfrentan barreras adicionales para la inclusión laboral remunerada plena y para acumular capital humano, porque también eso supone que las oportunidades para la educación y la progresión escolar, que están asociadas, por supuesto, al éxito laboral y a la capacidad de tener un ingreso laboral no precario, todas esas oportunidades son menores para las mujeres. El día tiene 24 horas para todo mundo, para hombres y para mujeres, para todas las personas. Y esta barrera estructural impide que las mujeres puedan tomar decisiones que les permitan aumentar sus posibilidades de desarrollo, desde decisiones educativas, decisiones reproductivas, decisiones de progresión escolar y, por supuesto, decisiones de búsqueda de empleo y permanencia laboral no precaria. El sistema de cuidados es una propuesta de política pública que no es aislada, porque también tenemos que promover desde la sociedad y desde la empresa y desde la cultura una participación equitativa e igualitaria de los hombres en la corresponsabilidad privada y social que supone el cuidado. Entonces ahí hay una vertiente importante de influencia. Pero desde la perspectiva de la política pública y del sector público, es que si se socializan, es decir, si se comparten las tareas de cuidado con opciones financiadas con impuestos generales para, por ejemplo, tener sistemas nacionales de guardería, tener sistemas nacionales para el cuidado de los adultos mayores, que es un tema clave en América Latina que está envejeciendo de manera creciente por su composición demográfica y va a enfrentar la otra área del ciclo de vida de mucha presión de trabajo de cuidado. Si esto ocurre así, las mujeres van a poder disponer del tiempo y las oportunidades elementales para poder acceder al empleo en términos equivalentes al de sus pares, los hombres. Porque los hombres tienen procesos de inclusión laboral y de desarrollo educativo en los que el cuidado doméstico, el trabajo doméstico y la tarea de cuidar a terceros en forma no remunerada no entran en la ecuación en términos generales, ¿no? Entonces, esa es una propuesta. Que sea integral y que sea financiado con impuestos generales tiene que ver con la aspiración a que sea una medida universal e igualadora. Y la realidad es que pensar en asegurar el sistema de cuidados en forma íntegra a lo largo del ciclo de vida es un gran desafío. Pero si lo pensamos en clave de inclusión económica y de estrategia de crecimiento económico, pues queda más o menos claro que es una decisión de política pública de la mayor importancia. Y ahora, ¿por qué? No nada más es un tema de derechos y un tema de justicia. Es un tema económico.
es como querer nadar a contracorriente con uno de los brazos amarrado. O sea, estamos operando a la mitad de la capacidad productiva y de consumo de nuestras economías, porque tenemos a 50% de la población amarrada en términos económicos y en términos de opciones productivas formales, es decir, remuneradas, ¿no? Porque por supuesto que hay una participación productiva enorme. El problema es que no es remunerada, no es reconocida, no se reconoce su aportación social y por lo tanto no representa una opción de crecimiento, empoderamiento y participación económica. Entonces, además del tema de justicia y el tema de igualdad de derechos, también es un tema económico de la mayor importancia. No podemos imaginar que vamos a despegar económicamente si tenemos el tanque de gasolina a la mitad o si tenemos solo 2 ruedas del automóvil y no las 4 necesarias para operar plenamente con nuestro capital humano y con nuestros recursos. Y ese es un tema fundamental porque las mujeres producimos, consumimos, invertimos, ahorramos, gastamos y como agentes económicos en sí mismos somos actores estratégicos. El INPCO, por ejemplo, ha enfatizado mucho cuál es la pérdida aproximada del PIB. Ahora no tengo la cifra exacta, ¿no? Pero el costo de oportunidad de la desigualdad de género es crecimiento económico. Estamos creciendo menos y creciendo peor, es decir, en términos redistributivos, porque no estamos operando, reconociendo, movilizando y catalizando toda nuestra energía social, porque faltan las mujeres en términos estadísticos. Claudia, además de este sistema integral de cuidados del cual hablábamos, ¿qué otras políticas públicas se requieren para pensar en una recuperación, considerando desde luego la cuestión del género, de la igualdad de género y del impulso a las mujeres? Sí, hay una serie de propuestas que ha planteado el propio Coneval, la CEPAL y algunas organizaciones que participan en la reflexión de políticas públicas, ¿no? Una importante es identificar, reconocer y revertir todas las fuentes sistemáticas de discriminación laboral para las mujeres. Un ejemplo, las licencias de maternidad y paternidad no son iguales y no son lo suficientemente prolongadas como para asegurar el regreso y el mantenimiento del trabajo de las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Ese es un obstáculo importante. No tenemos políticas activas de empleo que sean sensibles al género. Necesitamos también regulación laboral que sea flexible y sensible al género, pero también que evite la precarización, porque incluso la reducción de la brecha laboral no se ha traducido en una reducción de la brecha salarial. Es decir, cuando las mujeres logran insertarse exitosamente en el mercado laboral, lo hacen en forma precaria, por un salario menor, por igual trabajo que el de los hombres, con una mayor probabilidad de no tener un contrato, con una probabilidad alta de no tener seguridad social y en profesiones o sectores que por estar feminizados se consideran de menor valía y contribución económica. Nuevamente por procesos de discriminación y de barreras adicionales para las mujeres. Tenemos un anexo 13, un anexo transversal en el presupuesto público en México que está etiquetado para promover la igualdad sustantiva. Pero no tenemos la certeza de que todas las decisiones, los programas y las herramientas que se están financiando con esos recursos contribuyan efectivamente a promover la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y el acceso a derechos sociales en forma igualitaria, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. El tema del rezago educativo, el tema de la deserción escolar, es decir, hay una serie de intervenciones de política pública más amplias que tienen que ver con el mercado laboral, con el sistema educativo, con la forma en la que se regula el teletrabajo, con estrategias como, por ejemplo, el fortalecimiento del salario mínimo, que tienen que ver con
reducir la precariedad laboral en general, pero tener siempre los lentes abiertos para identificar las barreras adicionales que enfrentan muchas mujeres y de manera aún más grave las mujeres que se encuentran en condición de pobreza. Tanto para hombres como para mujeres, las condiciones de pobreza o de carencias sociales exacerban las dificultades, las brechas, los obstáculos. Y las políticas públicas no pueden ser ciegas a eso. Entonces, la realidad es que hay muchas cosas que hay que repensar y fortalecer desde las políticas públicas, pero también desde las políticas de las empresas y también desde la división social de funciones al interior de los hogares, pensar en términos de igualdad y de ciudadanía para que las niñas y los niños también tengan las mismas oportunidades y puedan insertarse de manera exitosa al mercado laboral, pero sobre todo a una vida social plena en la que puedan acceder a oportunidades de desarrollo, tener acceso a los derechos sociales básicos. Doctora Claudia Maldonado Trujillo, hablando de estas políticas públicas, de las políticas dentro de las empresas y de las propias acciones desde la sociedad para impulsar los temas de igualdad y de ciudadanía, ¿qué tan sensibles te parece que están siendo en particular los gobiernos y las empresas en la región en estos aspectos que tú has planteado? Mira, yo creo que por un lado, el propio debate de políticas públicas y la evidencia que tenemos en la región y en México, por supuesto, en torno a estas diferencias y sus consecuencias negativas para todos y todas, son una buena señal. Al mismo tiempo, creo que la respuesta pública, y en eso incluyo a la iniciativa privada y a los gobiernos, pues es todavía muy modesta frente al tamaño del desafío. Y te doy un ejemplo. Ya hay un reconocimiento internacional adoptado también en la legislación nacional de la necesidad de promover la igualdad sustantiva ya, ¿no? Desde leyes electorales como políticas de acción afirmativa y políticas compensatorias. Cómo es muy importante empujar esa igualdad sustantiva con todos los instrumentos disponibles para empezar a reducir las barreras estructurales. Eso a nivel conceptual y discursivo está más o menos reconocido, pero la realidad es que si vemos los programas públicos, las decisiones de asignación presupuestaria y la forma en la que estamos tratando de promover estas acciones un poquito más agresivas, digamos, de compensación, de acción afirmativa, de diseño, no solo sensible al género, sino abiertamente igualador, vemos que ahí todavía hay muchos desafíos. Entonces yo soy moderadamente optimista. Yo creo que esta crisis nos reveló todas las fragilidades y el grave costo social, económico y por supuesto humano de mantener estas desigualdades brutales entre hombres y mujeres como una de las muchas caras de nuestra desigualdad. Y en ese sentido, a mí me gustaría pensar que es una ventana de oportunidad, porque tenemos mejores datos, tenemos mejor evidencia de cómo podrían revertirse algunas de estas graves asimetrías. Y también creo que la participación política y ciudadana de las mujeres ha aumentado. Y eso, pues en una democracia uno esperaría que comenzara a reflejarse en agendas de política pública, en propuestas de partido y sobre todo en soluciones gubernamentales e iniciativa social que respondan a las necesidades, a las demandas y a las exigencias de justicia y de resarcimiento de las mujeres. Decías, las acciones y las políticas todavía son muy modestas para el tamaño del desafío. ¿Por qué, Claudia? ¿Es un tema de recursos o solo de recursos o tiene que ver también con resistencias de carácter sociocultural o cómo es que tú lo interpretas? Hay muchas explicaciones en la literatura, ¿no? Hay unas que tienen que ver con que los tomadores de decisiones todavía son de manera desproporcionada los hombres y son poco sensibles a este tipo de agenda. La otra explicación tiene que ver con las inercias burocráticas. En realidad, incorporar la perspectiva de género en el núcleo del quehacer gubernamental, pues es un cambio revolucionario. Y eso siempre, aun cuando hay voluntades políticas y claridad, toma tiempo y son procesos de ensayo y error, ¿no? Que a veces se dan 2 pasitos para adelante y 1 pasito para atrás,
porque siempre hay mucha resistencia, no nada más en los temas de género, resistencia al cambio. Hay otras explicaciones que tienen que ver también con debilidades administrativas del Estado en América Latina para implementar políticas, no nada más con enfoque de género, para implementar políticas a secas. Tenemos poca capacidad administrativa, burocracias poco profesionalizadas, tenemos presupuestos frágiles. En el caso de México, México es uno de los países que recauda menos como porcentaje del PIB en América Latina, a pesar de ser una economía de ingreso medio y pues estar dentro de las 15 economías más grandes del mundo. Eso también es una barrera estructural, pero no es nada más, Ana Leticia, como tú señalabas, un tema de recursos, es un tema de visión, de instrumentos, de economía política. En la medida en que los electorados, la opinión pública y en general los sistemas sociales empiezan a tener mayor intolerancia a este tipo de desigualdades y discriminación y mayor músculo para exigir condiciones laborales, de política pública, de promoción educativa, de inclusión social, etcétera, distintas, creo que vamos a ver transformaciones. No es un tema fácil. Norberto Bobbio decía que la inclusión política de las mujeres era el evento político más revolucionario de Occidente después de la Revolución Francesa, y quizá no sea una exageración, es una gran revolución de mentalidades que va a tomar tiempo en cristalizar en la construcción de sociedades genuinamente igualitarias. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con la doctora Claudia Maldonado Trujillo. Ella es profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM y miembro de la Red de Politólogas. El tema de este martes, situación de pobreza en las mujeres en América Latina ante la pandemia. Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento, y cada que puede baila encima de mis muertos. Me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, 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 ay. Que la devuelvan. Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a todas las audiencias de Las Mujeres Contamos. Negros nubarrones se ciernen sobre la economía latinoamericana, que ha sido severamente golpeada debido a la pandemia por la COVID-19, y las mujeres hemos quedado atrapadas entre el trabajo de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado. Si a esta situación se le suma el padecimiento de una enfermedad o discapacidad, el panorama se torna aún más negro. Nuestra entrevistada de esta noche ha tocado muchas puertas para tratar de conseguir un empleo digno. Sin embargo, todas le han sido cerradas. También ha buscado el apoyo en programas sociales. Sin embargo, ha sido excluida de los mismos. Esta noche Las Mujeres Contamos desde el punto de vista de mujeres con discapacidades, quienes desean ser autosuficientes económicamente. Vamos a escuchar. Mi nombre es María Teresa Vallejo Pérez. Soy una persona con discapacidad visual
y la pandemia del COVID en el año 2020 me afectó a mí en lo personal de la siguiente forma. En primer lugar, por la discapacidad, estaba cerrado todo, no permitían en los centros comerciales que entrara una persona sola, ¿sí? La persona solo tenía que entrar. Yo como discapacitada visual pues no puedo ver los productos, no puedo ver muy bien, entonces tengo que tener una compañía que me lleve para adquirir los productos. Se me negó todo eso, cerraron las fuentes de trabajo, nos corrieron a todos del trabajo, las clases que se estaban dando pues ahora fueron virtuales y hicieron recorte de personal, y luego sumando que por la edad dicen que ya uno no puede tener ese trabajo, que es para jóvenes también, entonces otra muy fuerte discapacidad, tiene uno que pagar agua, luz, el internet es indispensable, ya no es un lujo, eso ya es un derecho para poder estar comunicados con la sociedad. Por tal motivo, presenté un amparo en el Juzgado Segundo Administrativo de Nuevo León porque el gobierno federal no había hecho las acciones o estrategias correctas para que nosotros, las personas con una discapacidad, tuviéramos acceso a una igualdad, a los servicios, a la luz, al teléfono, a un trabajo, que se presenta el amparo por lo del COVID, porque no hay unas estrategias inclusivas para las mujeres con discapacidad visual para enfrentar esta pandemia. El mismo Ejecutivo Federal lo que hace, él le delega la función al secretario de Hacienda, y el secretario de Hacienda dice, pues no hay recursos. Ahí están los programas para apoyar a personas con discapacidad, pero no están incluidas las de 50 a 60 años, que es el rango. Tu servidor tiene 57 años, entonces no está ahí dentro de sus programas. No existo para el gobierno, pero sí existo para que me cobren impuestos, familia, porque lo que nos están haciendo es una sociedad robótica. Al rato ya no vamos, si ya estamos presentando las denuncias a través de una computadora, ya no va a haber ese acercamiento, que vean el dolor y el sufrimiento de las autoridades para que tengamos justicia. Lo único que puedo sugerirles es, hagan valer sus derechos. Como dice la Comisión Estatal de Baja California Sur, no se quejen si no se quejan. Si nosotros no nos quejamos y no denunciamos las faltas de acciones afirmativas para salir de esta pandemia, de esta crisis económica, no nos quejemos. Tenemos que impugnar todas estas acciones. Muchas gracias a Eliud Fernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con la doctora Claudia Maldonado Trujillo, profesora del Departamento de Política y Cultura de la UAM y miembro de la Red de Politólogas. Claudia, si te parece, para iniciar esta segunda parte de la entrevista, quisiéramos pedirte que nos ayudaras a entender qué significa ser pobre cuando se es mujer, cómo impacta la pobreza la vida de las mujeres. Hay un tema de recursos ahí, pero hay también una cuestión de estrés emocional asociado a la pobreza y desde luego de discriminación y de exclusión social. En términos generales, ser pobre en un país como México y en la región implica enfrentar de manera sistemática carencia de recursos y obstáculos para acceder a oportunidades básicas para el desarrollo, menores oportunidades para la educación, para la alimentación, para contar con servicios de calidad en la vivienda y acceso más precario a los bienes y servicios públicos. Ser pobre también implica que la calidad de los bienes y servicios que se reciben es menor, es subóptima, es insuficiente. A lo largo del ciclo de vida, en particular para las mujeres, estos obstáculos son mayores y tienen consecuencias adicionales. Por ejemplo, el tener menores oportunidades para la progresión escolar predice una edad menor para el primer embarazo. La edad del primer embarazo es un buen predictor de las trayectorias laborales.
porque tienen que ver con estas dos cosas, la oportunidad que tienen las mujeres para acumular capital humano e insertarse de manera remunerada en el mercado laboral, pero también la oportunidad o el acceso que puede tener una mujer que participa de manera desproporcionada en las tareas de cuidado, en particular si es madre o cuidadora de terceros, que representa un obstáculo adicional para su permanencia laboral o para el acceso a trabajos que no sean precarios y que no paguen, no cobren la flexibilidad que piden las mujeres precisamente por la carga de cuidados y trabajo doméstico que enfrentan con precarización. Es decir, las mujeres se colocan en trabajos que son más inestables, más flexibles, pero por supuesto con menores salarios y menores condiciones. Ser jefa de familia, jefatura de familia femenina en México ya no predice mayor probabilidad de vivir en condiciones de pobreza, pero sí sabemos que los hogares de jefatura femenina tienen una composición distinta, tienden a tener más dependientes y ser más amplios que los hogares de jefatura masculina. Y esas características de los hogares están asociadas, están correlacionadas con otro tipo de desventajas. Evidentemente, a menor ingreso de un hogar, el aumento del número de dependientes y de miembros en edad escolar es una fuente de estrés económico y de vulnerabilidad adicional para la familia. Por eso, las mujeres presentan mayor inseguridad alimentaria que los hombres en condiciones comparables de pobreza. Por eso, a pesar de que hay un acceso relativamente similar a los servicios de salud entre los hombres y las mujeres acceden a servicios de salud que son de menor calidad o acceden a este servicio de forma indirecta, lo que supone, en el fondo, pues un indicador de dependencia económica. Si las mujeres y los hombres en México, desafortunadamente, estamos muy altamente expuestos a la violencia, la capacidad de las mujeres en particular de escapar de la violencia doméstica y pública es menor también en razón de la dependencia económica y la estructura de sus hogares, así como el rezago educativo adicional que enfrentan las mujeres. Y así es en realidad una suma de obstáculos diferenciados que hacen que cualquier tipo de vulnerabilidad social sea vivido y experimentado de manera aún más desempoderadora y excluyente por parte de las mujeres. Doctora Claudia Maldonado Trujillo, ¿cuáles son los temas que se están investigando en torno a la pobreza femenina, en particular a lo largo de estos meses de pandemia? Hay una agenda enorme de investigación que tiene que ver con cómo las necesidades del confinamiento están alterando quizá de manera permanente o para el mediano plazo las dinámicas laborales y las dinámicas al interior de los hogares. Hay una agenda pendiente bien importante asociada a temas de violencia doméstica y de salud mental durante el confinamiento. También hay una discusión en torno a el costo económico neto de la participación desigual de las mujeres en la vida económica de los países. Y hay, por supuesto, cada vez más investigación en relación al acceso diferenciado de las mujeres a oportunidades, a bienes y servicios, a espacios de poder, a candidaturas, a espacios de liderazgo, etcétera, etcétera. Yo diría que el primer paso ha sido dejar la normalización de estas desigualdades, y una vez que se reconoce que estas desigualdades son injustas y son negativas para todos y son producto de una estructura que sistemáticamente discrimina a las mujeres, empiezan a revelarse todas estas diferencias. Hay diferencias en la inclusión financiera, diferencias en el emprendimiento, diferencias en la tenencia de la tierra, diferencias en el acceso a la voz pública. Hay muchas diferencias que se están documentando de manera creciente y creo que ese es un primer paso para evitarlas, para revertirlas, para combatirlas y para tratar de entender cómo construir una sociedad distinta.
y la luna le dice: cuentan por allá tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Le doy mi salar, mis ovejitas, peces, frutas, flores, todo a cambio de mi mar. Sol dice: debes contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce, pues robaron a mi mar. Ay, luna vidalita, ay, luna vidalita, hoy mi llanto es dulce sin la sal de mi mar. Para profundizar en el tema de este martes, situación de pobreza en las mujeres en América Latina ante la pandemia, ¿qué nos sugieres? ¿Qué documentos podemos consultar? ¿Qué videos podemos ver ahora que hay tanto ya en la red en este campo? Bueno, en primer lugar les recomiendo mucho, hay un sistema de indicadores de género que está promoviendo el Coneval. Hay un informe reciente de pobreza y género del propio Coneval. INEGI tiene información diferenciada de manera creciente y yo en realidad creo que hay muchos recursos de información, CEPAL, en el caso de México, IMCO, en relación a los efectos particulares de la crisis, la Universidad Iberoamericana, a través del centro EQUIDE, ha levantado encuestas de manera periódica durante todo este tiempo en el que podemos identificar las formas específicas en las que la afectación ha sido mayor para las mujeres y tratar de entender desde nuestras diferentes trincheras cómo, primero, no normalizar y segundo, tratar de revertir, compensar y eliminar las fuentes estructurales de esta discriminación sistemática. Y, por supuesto, una revolución de mentalidades. Necesitamos pensar hombres y mujeres en roles y nuevas masculinidades y nuevas visiones de nuestras responsabilidades privadas y sociales y de nuestra participación en el espacio público, para que efectivamente podamos hablar en términos de igualdad sustantiva y cambiar la realidad, que creo que es finalmente la aspiración de toda esta agenda. No es nada más documentar lo que está sucediendo, sino detonar procesos políticos de transformación y económicos de transformación que nos lleven a condiciones básicas de igualdad, que es un tema de derechos humanos. Sin duda, doctora Claudia Maldonado Trujillo. Estamos ya en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos haya quedado pendiente que quisieras poner sobre la mesa ya para despedirnos? Pues bueno, yo lo primero que quiero hacer es agradecerte muchísimo la oportunidad de tener esta conversación con ustedes. Yo estoy convencida de que además del imperativo económico que esto representa, pensar en términos de igualdad es un tema de justicia, pero también es un tema de democracia y un tema de desarrollo, y que en la medida en que hombres y mujeres entendamos que estamos juntos para construir esa sociedad que queremos, vamos a poder ir avanzando. Y hay que picar piedra, los datos no son alentadores, los datos son alarmantes, pero siempre me gusta pensar que las sociedades democráticas son capaces de
reinventarse, fortalecerse y enfrentar los problemas públicos con la mejor tecnología, evidencia y disposición política posible, y que si desde la ciudadanía se empujan estos temas, eventualmente vamos a ver políticas públicas distintas con resultados distintos. ¿Cómo seguimos el trabajo de la doctora Claudia Maldonado Trujillo? Muchas gracias. No soy muy activa en redes, pero tiendo a compartir mis participaciones y mis publicaciones en Twitter. Es cmaldona con 2 en número, y a mi correo, que es cmaldonado de la UAM Xochimilco @correo.xoc.uam.mx. Pues agradecemos mucho a nuestra invitada, a la doctora Claudia Maldonado Trujillo, su presencia en Las Mujeres Contamos, y nos despedimos. Buenas noches. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos: Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las Mujeres Contamos. Las Mujeres Contamos.